Bienvenidos de nuevo, entusiastas del True Crime, al canal donde descubrimos los misterios más oscuros y los casos reales más impactantes. Tanto si eres suscriptor de toda la vida como si te unes a nosotros por primera vez, estamos encantados de tenerte aquí mientras nos adentramos en otra investigación apasionante que te dejará cuestionándolo todo. Si este es tu tipo de contenido, los giros, las pruebas, los detalles escalofriantes, entonces muestra tu apoyo ahora mismo. Pulsa ese botón de me gusta si estás listo para la historia de hoy, comparte este vídeo con otros fanáticos del crimen para difundir la voz, deja un comentario con tus pensamientos, teorías o sugerencias de casos, los leemos todos y no olvides suscribirte y pulsar la campana de notificación para no perderte ninguna subida. Tus me gusta, compartidos, comentarios y suscripciones alimentan este canal y nos ayudan a hacer crecer la comunidad. Gracias por formar parte de esto. Ahora vamos a entrar en el caso. En las tranquilas calles arboladas de Lakewood, un tranquilo barrio suburbano de Jacksonville, Florida, la vida en 1998 avanzaba a un ritmo pausado, los niños montaban en bici hasta el anochecer, las puertas quedaban sin cerrar y los vecinos se conocían por su nombre. Era el tipo de lugar donde los padres se sentían seguros dejando que sus hijos jugaran fuera sin pensárselo dos veces. Maddie Clifton, de 8 años, era el corazón de esa inocencia. Con sus grandes ojos marrones, sonrisa contagiosa y energía inagotable, Maddie era una niña alegre y extrovertida que iluminaba cada habitación. Estaba especialmente unida a su hermana mayor, Jessie, compartiendo secretos, risas y un vínculo inquebrantable. Sus padres, Steve y Sheila Clifton, eran devotos y trabajadores, criando a sus hijas en un hogar amoroso lleno de calidez y rutina. Justo enfrente vivía Joshua Phillips, un chico de 14 años. Para todos los que le conocían, Josh parecía un adolescente típico, amable, educado, quizá un poco tímido, pero inofensivo. Jugaba videojuegos, salía con amigos y a menudo se unía a los niños más pequeños del barrio en juegos en el jardín. Maddie y los demás niños no dudaban en llamar a su puerta para ver si podía salir a jugar. Nadie podría haber imaginado que bajo esta calma suburbana ordinaria, algo indescriptible esperaba romper para siempre la ilusión de seguridad. El 3 de noviembre de 1998, Maddie Clifton desapareció sin dejar rastro, y la búsqueda de ella revelaría una oscuridad oculta a plena vista. El 3 de noviembre de 1998 amaneció como un martes típico en el barrio de Lakewood, en Jacksonville, Florida. El aire llevaba el toque fresco del otoño temprano y las calles tranquilas estaban vivas con los habituales sonidos de autobuses escolares pasando y niños despidiéndose de sus padres. Para Mary Clifton, de 8 años, era solo otro día en su mundo feliz y despreocupado. Maddie volvió a casa del colegio poco después de las 16:30, dejando su mochila junto a la puerta con la despreocupación de una niña que se conoce la rutina de memoria. Se dirigió directamente al salón y se sentó en el piano vertical de la familia. Sus pequeñas manos se movían con confianza sobre las teclas mientras practicaba las piezas sencillas que su profesor le había asignado. Las notas flotaban por la casa, una banda sonora alegre para la calma de la tarde. Su madre, Sheila, escuchaba desde la cocina mientras cortaba verduras para la cena, sonriendo ante la melodía familiar. La hermana mayor de Maddie, Jessie, estaba cerca, probablemente haciendo los deberes o ayudando a poner la mesa. La casa de los Clifton se sentía cálida y predecible, el tipo de lugar donde todo parecía seguro. Tras terminar su práctica, la energía de Maddie se negó a quedarse en casa. Se cambió a ropa cómoda para jugar, una camiseta y pantalones cortos favoritos, y salió corriendo hacia la luz que se desvanecía. El barrio seguía lleno de niños montando en bici, pateando pelotas y persiguiéndose por los jardines. Maddie se unió a un vecino de 16 años en su entrada para una partida rápida de golf. Agarró un palo infantil y golpeó pelotas de práctica de plástico, riendo mientras rebotaban sobre la hierba. La abuela del niño observaba desde la ventana, notando lo feliz y comprometida que parecía Maddie. Era una instantánea perfecta de la infancia, inocente, pausada y completamente ordinaria. Tras unos minutos, Maddie se dio cuenta de que necesitaba más pelotas para que el juego siguiera. Se despidió con la mano y corrió de nuevo cruzando la calle hacia su propio jardín. Esa fue la última vez que alguien fuera de la tragedia inmediata la vio con vida. El reloj marcaba entre las 5 y las 5:30 de la tarde,
una ventana de tiempo estrecha y poco destacable que pronto se convertiría en el epicentro de la peor pesadilla de una comunidad. Al otro lado de la calle, Joshua Phillips, de 14 años, estaba solo en casa. Su madre estaba en el trabajo, su padre fuera, dejando la casa en silencio salvo por el zumbido de la televisión o los suaves sonidos de los videojuegos. Para el vecindario, Josh era un adolescente poco destacable, educado, un poco reservado, pero siempre dispuesto a lanzar una pelota o a unirse a un juego con los más pequeños. Mary lo conocía como el chico amable que vivía justo enfrente, alguien a quien podía llamar a la puerta y pedir que jugara sin dudarlo. Esa tarde hizo exactamente eso. Según detalles que saldrían mucho después, Maddie se acercó a la casa de Josh y le llamó. Salió y los dos empezaron a jugar a atrapar en su jardín con una pelota de béisbol. No era nada fuera de lo común para los niños del barrio. Lanzaron la pelota de un lado a otro, riendo, corriendo, disfrutando de la última luz del día. Pero en esos fugaces momentos algo cambió. La inocencia juguetona se rompió de una forma que nadie podría haber previsto. De vuelta en la casa de los Clifton, alrededor de las 18:20, Sheila llamó a sus hijas para cenar. Jessie apareció de inmediato, pero Maddie no. Sheila salió al porche delantero y llamó su nombre en el crepúsculo que se acercaba. Maddie, la cena está lista, respondió el silencio. Revisó el jardín trasero, el lateral, incluso la acera delantera. Nada, un pequeño cosquilleo de preocupación comenzó en su pecho. Maddie era responsable de su edad, siempre venía cuando la llamaban. Sheila caminó hacia unas casas cercanas, llamando a las puertas y preguntando si alguien había visto a su hija. Los vecinos negaron con la cabeza, ofreciendo sonrisas comprensivas. Ella estuvo aquí hace un rato, dijo uno. Quizá esté con los otros niños. El nudo de ansiedad se apretó. A las 18:33, Sheila ya no podía esperar más. Le temblaban las manos al marcar el 112. Mi hija ha desaparecido, le dijo la operadora, con la voz quebrada. Se llama Maddie Clifton. Tiene 8 años, estaba jugando fuera y no ha vuelto a casa. El tono calmado y profesional de la operadora le tranquilizó al asegurarse de que los agentes estaban en camino. En cuestión de minutos llegaron coches patrulla de la oficina del sheriff de Jacksonville con las luces parpadeando silenciosamente en el crepúsculo. Los agentes se dispersaron, llamando a puertas, haciendo preguntas y escaneando patios y entradas de vehículos. Pero esto era Lakewood, un lugar donde los vecinos se cuidaban entre sí. La noticia de la desaparición de Maddie se difundió más rápido que cualquier radio de comunicación. Se abrieron puertas, se encendieron las luces del porche y la gente salió a las calles. Los vecinos cogieron linternas y empezaron a buscar. Los grupos se formaban de forma natural, algunos dirigiéndose hacia estanques cercanos, otros revisando callejones y solares boscosos. Los niños que habían jugado con Maddie esa tarde se unieron, sus voces jóvenes llamando su nombre en la noche. Joshua Phillips estaba entre ellos, caminando junto a otros, linterna en mano, buscando a la niña que había visto por última vez en su propio jardín. La respuesta de la comunidad fue inmediata y abrumadora. Helicópteros sobrevolaban sus cabezas, sus focos barriendo tejados y jardines traseros. Entraron perros policía, aunque los rastros de olor ya se estaban enfriando. Los voluntarios peinaron cada rincón del barrio, bajo los porches, detrás de cobertizos, en garajes. Los padres abrazaban a sus propios hijos más cerca, susurrando palabras de consuelo mientras en secreto temían lo peor. Steve Clifton llegó a casa del trabajo y encontró su calle transformada en un caótico centro de mando. Su rostro palideció mientras Sheila explicaba lo que había pasado. Juntos se quedaron en el césped, observando a la creciente multitud de buscadores, aferrándose a la esperanza de que Maddie simplemente se hubiera alejado demasiado o estuviera escondida cerca, quizá avergonzada por llegar tarde a la cena. A medida que pasaban las horas, las búsquedas se volvían más desesperadas. A medianoche no se había encontrado rastro. El barrio que siempre se había sentido tan seguro ahora parecía inquietante en la oscuridad. Las puertas que normalmente se dejaban sin cerrar estaban cerradas con cerros. Los padres revisaron las ventanas y llamaron a sus hijos antes de tiempo. La burbuja de la seguridad suburbana había estallado. La primera noche se alargó hasta convertirse en una vigilia sin dormir. Sheila y Steve permanecieron fuera con los ojos rojos por el llanto y el agotamiento, negándose a entrar mientras su hija seguía desaparecida. Los vecinos trajeron café, mantas y palabras de apoyo en voz baja. La policía estableció un puesto de mando, coordinando equipos que continuarían buscando durante la noche y durante los días siguientes. Nadie entendía aún el horror completo que se había desarrollado a pocos pasos. Nadie imaginaba que las respuestas estuvieran ocultas a simple vista.
dentro del dormitorio de un adolescente, oculto bajo un marco de cama de agua que habían sido cerrados apresuradamente con cinta. El 3 de noviembre de 1998, el barrio de Lakewood aún contenía la respiración, rezando por un milagro, sin saber que la verdad estaba más cerca y mucho más devastadora de lo que cualquiera podría soportar. Al amanecer del 4 de noviembre de 1998, el barrio de Lakewood en Jacksonville, Florida, despertó ante una realidad que nadie quería enfrentar. Las búsquedas frenéticas que habían continuado durante la noche no mostraban señales de que vayan a disminuir. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de una niña de 8 años desaparecida se convirtió rápidamente en una operación masiva y coordinada que apoderaría a la ciudad y pronto a la nación durante una semana extenuante. Cientos de voluntarios inundaron las calles antes de que el sol saliera del todo. Vecinos que apenas habían dormido se organizaron en grupos de búsqueda, armados con linternas, walkie-talkies y una determinación inquebrantable para encontrar a Maddie Clifton. Filas de personas se extendían por campos y zonas boscosas, moviéndose lentamente hombro con hombro, con los ojos fijos en el suelo, en busca de alguna pista, un zapato, una cinta para el pelo, cualquier cosa que pudiera llevarlos hasta la niña de los grandes ojos marrones. Grupos de la iglesia llegaron con café y donuts, desconocidos llegaron en coche desde los condados cercanos y pronto el número de buscadores aumentó a miles. Se produjeron folletos con el retrato escolar de Maddie durante la noche y se distribuyeron por decenas de miles. Su rostro sonriente se veía desde postes telefónicos, escaparates, bombas de gasolineras y parabrisas de coches a lo largo de Jacksonville. Los voluntarios llevaban botones y camisetas impresas con su imagen y las palabras «¿Has visto a Maddie?», «Lazos amarillos», símbolo universal de esperanza para un niño desaparecido, estaban atados a árboles, buzones y barandillas de porche por todo Lakewood. El barrio se convirtió en un mar amarillo, una súplica silenciosa que se negaba a desvanecerse. La oficina del sheriff de Jacksonville movilizó todos los recursos disponibles. Los agentes de patrulla trabajaban en turnos dobles, los detectives inspeccionaban las casas repetidamente y las unidades K9 rastreaban rastros por los patios traseros y las zanjas de drenaje. Los helicópteros zumbaban constantemente sobre nuestras cabezas, sus potentes focos barrían el terreno incluso durante el día. Cuando las búsquedas en superficie no dieron resultados, el esfuerzo se fue a la clandestinidad. Los trabajadores de la ciudad levantaron tapas de alcantarilla y tropas de la Guardia Nacional se ofrecieron voluntarias para entrar en el sistema de alcantarillado, avanzando hasta la cintura por túneles oscuros y sucios en una comprobación sombría pero necesaria en busca de cualquier señal de Maddie. A medida que pasaban los días se traían perros de cadáveres, sus manejadores reconociendo en silencio el cambio de la esperanza de ser rescatados al miedo a la recuperación. Se arrastraron estanques y cuencas de retención, se sondearon los pantanos con postes y se vaciaron y registraron los contenedores. Los edificios abandonados en los límites del barrio fueron despejados habitación por habitación. No se pasó nada por alto. La operación creció tanto que se estableció un centro de mando en una escuela cercana, completo con mapas, hojas de registro de voluntarios y líneas de ayuda para propinas. Al segundo día, la noticia se hizo pública a nivel nacional. Los equipos de noticias locales que habían acampado desde la desaparición fueron acompañados por satélites de la cadena. CNN emitía actualizaciones en directo, America's Most Wanted preparaba un segmento y los padres de Maddie, Steve y Sheila Clifton aparecían en programas matutinos con súplicas crudas por el regreso seguro de su hija. Sus rostros exhaustos, surcados por lágrimas, se volvieron familiares para millones. Se estableció casi inmediatamente un fondo de recompensas. Empezó en $50,000, pero rápidamente se duplicó a $100,000 específicamente para obtener información que llevara a Maddie viva. Las donaciones llegaban de todo el país, cheques de abuelos en Ohio, frascos de monedas recogidos por escolares en California. El dinero estaba pensado para motivar a cualquiera que pudiera saber algo a presentarse. El FBI entró en el caso antes de tiempo, clasificándolo como posible secuestro por un desconocido. Los agentes entrevistaron a los vecinos, revisaron los registros de delincuentes sexuales y siguieron todas las pistas, por pequeñas que fueran. Como es habitual en las desapariciones de niños, los investigadores primero examinaron a la familia. La coartada de trabajo de Steve Clifton era infalible, y Sheila había estado en casa preparando la cena. Ambos padres se sometieron a polígrafos y a un extenso interrogatorio. Pasaron y la sospecha se desplazó.
Pronto la atención se centró en un vecino de 16 años llamado Larry Grisham, el chico con el que Maddie había jugado brevemente al golf justo antes de desaparecer. Años antes, Grisham había enfrentado acusaciones de agresión sexual, aunque los cargos fueron finalmente retirados. El historial anterior, combinado con el momento de su interacción con Maddie, le convertía en una persona de interés. Los detectives administraron un polígrafo. Lo suspendió. Sonaron las alarmas. Pero Grisham tenía una coartada verificable para la ventana crítica y una investigación adicional le exoneró. La falsa pista solo profundizó la frustración. Durante toda la semana una persona permaneció visiblemente fuera de toda sospecha. Joshua Phillips, de 14 años, el chico que vivía justo enfrente de los Clifton. Para todos, policías, vecinos, voluntarios, Josh era simplemente otro niño desconsolado ayudando en la búsqueda de su joven compañero de juegos. Desde la primera noche, Joshua se unió a las filas de linternas llamando a Maddie, repartía folletos en los cruces con expresión solemne y preocupada, consoló a Sheila Clifton en su jardín, diciéndole cuánto echaban todos de menos a Maddie. Habló con los periodistas cuando las cámaras se dirigieron hacia él, diciendo todo lo correcto sobre la esperanza de que ella volviera pronto a casa. Los vecinos recordaron más tarde lo servicial que era, siempre dispuesto a llevar botellas de agua a los buscadores o a hacer recados para el centro de mando. Los detectives entrevistaron a Joshua varias veces. Se sentó tranquilamente en su cama durante una sesión, sin que ellos lo supieran, a pocos centímetros de donde yacía oculto el cuerpo de Maddie, y negó haber jugado con ella esa tarde, alegando la diferencia de 6 años. Afirmó que había estado dentro haciendo deberes o jugando a videojuegos. Su actitud era tranquila, insensible, pero no evasiva. Nada en él levantaba sospechas. La propia casa de los Phillips fue registrada 3 veces distintas. Los agentes notaron un olor extraño en la habitación de Joshua, pero aceptaron la explicación de la familia de que provenía de aves mascotas o de una cama de agua con fugas. Se marcharon sin más indagaciones. Mientras tanto, el desgaste emocional para la comunidad aumentaba día a día. Las vigilias con velas atrajeron a cientos de personas a iglesias y parques locales. Desconocidos se abrazaron, las lágrimas fluyendo libremente mientras rezaban por el regreso seguro de Maddie. Padres que antes dejaban jugar a sus hijos sin supervisión, ahora los vigilaban como halcones. Las puertas estaban cerradas con llave, las luces del porche encendidas toda la noche. La sensación de seguridad que había definido a Lakewood se evaporó de la noche a la mañana. Steve y Sheila apenas dormían, permanecieron en el centro de mando o se unieron a grupos de búsqueda, negándose a descansar mientras su hija estaba desaparecida. Jessie, la hermana mayor de Maddie, vagaba por el barrio aturdida, llamando a su hermana pequeña hasta que su voz se quedó sin palabras. Los amigos trajeron cazuelas y se sentaron con la familia, llenando el silencio con un apoyo silencioso. Las pistas inundaron la línea de ayuda, cientos, luego miles. Cada uno tuvo que ser perseguido, una furgoneta sospechosa vista a manzanas de distancia, un hombre comportándose de forma extraña en una tienda de conveniencia, un posible avistamiento en Georgia. Todo no llevó a ninguna parte. La falta de pruebas, sin nota de rescate, sin testigos, sin rastros físicos, solo aumentaba el temor. Los detectives temían lo peor, pero ocultaron ese miedo al público para preservar la esperanza. Al séptimo día, el cansancio se instaló. Los voluntarios seguían acudiendo allí, pero la multitud disminuyó un poco. La presencia mediática se mantuvo intensa, pero el tono de la cobertura cambió de una esperanza urgente a una reflexión sombría. Muchos creían en privado que Maddie se había ido, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta delante de los Clifton. Mientras tanto, Joshua Phillips continuó con su doble vida. Asistía al colegio cada mañana, asistía a clase, volvía a casa a cenar con sus padres. Por las noches dormía en la cama de agua que ocultaba el horror inimaginable bajo su estructura. Más tarde confesó vivir en un estado de negación insensible, compartimentando el acto tan completamente que podía funcionar con normalidad mientras el barrio se destrozaba buscando a la chica oculta en su habitación. El enorme esfuerzo, más de 400 voluntarios principales en su punto álgido, miles más durante la semana, búsquedas exhaustivas aéreas y terrestres, saturación de medios nacionales, una recompensa de 6 cifras, no había dado resultados, ni una sola pista creíble.
La comunidad que antes se enorgullecía de su cercanía, ahora susurraba sobre depredadores invisibles, extraños acechando justo más allá de las farolas. Nadie imaginaba que el depredador ya caminaba entre ellos, repartiendo folletos, unímonos a círculos de oración, fingiendo dolor con una convicción escalofriante. La verdad no estaba oculta en bosques lejanos, ni en alcantarillas oscuras, sino a plena vista, dentro del dormitorio de un adolescente, esperando que un giro del destino la revelara. El 10 de noviembre de 1998, exactamente una semana después de la desaparición de Maddie, el descubrimiento no llegó de los ejércitos de buscadores, ni de perros, ni de helicópteros, ni de perfiladores del FBI, sino de las circunstancias más ordinarias, una madre que notó algo raro en la habitación de su hijo. La revelación destrozaría todas las suposiciones, destruiría vidas y dejaría una cicatriz imborrable en Lakewood para siempre. El 10 de noviembre de 1998, exactamente una semana después de la desaparición de Maddie Clifton, comenzó como los 6 días agonizantes que le precedieron. Las búsquedas masivas continuaron en Lakewood, aunque las multitudes eran más escasas, las voces más bajas y la esperanza más tenue. Las cintas amarillas aún ondeaban entre los árboles, pero el vecindario se había sentado en una vigilia cansada. Nadie estaba preparado para lo que traería la mañana. Frente a la casa de los Clifton, en la residencia de los Phillips, Joshua Phillips, de 14 años, se preparaba para ir al colegio. Su rutina había permanecido inquietantemente inalterada durante la semana: levantarse, desayunar, coger el autobús. Para sus padres parecía más callado de lo habitual, quizá apagado por la tragedia que se desarrollaba a su alrededor, pero nada más. Su madre, Melissa, o Missy, como la llamaban sus amigos, había notado que la habitación de su hijo se volvía cada vez más desordenada. Ropa amontonada en el suelo, latas vacías, el caos típico de la adolescencia. Más preocupante aún era un persistente olor desagradable que emanaba de debajo de su cama de agua. Joshua lo había descartado como una fuga, o quizás como los pájaros mascota de la familia. Missy había rociado ambientadores y lo dejó pasar, demasiado consumida por el dolor de la comunidad para insistir. Aquella mañana de martes, con Joshua a salvo hacia el colegio, Missy decidió que era hora de enfrentarse al desastre. Era una ama de llaves meticulosa, y el estado de la habitación de su hijo la estaba molestando. Abrió las ventanas para ventilar el espacio, recogió la basura y empezó a quitar las sábanas de la cama de agua. Al apartar la ropa de cama, notó una mancha húmeda en la alfombra bajo el somier, una mancha oscura y húmeda que antes no estaba. Frunciendo el ceño, se arrodilló para mirar más de cerca. El pedestal de madera que sostenía el colchón de la cama de agua había sido sellado apresuradamente con tiras de cinta americana a lo largo de un lado. La cinta se estaba descascarando en algunos puntos y un líquido amarillento se había filtrado, empapando la alfombra. El instinto maternal de Missy se mezclaba con una creciente inquietud. Cogió la cinta y la despegó con cuidado. Lo que vio a continuación le detuvo el corazón. Acurrucado en una posición fetal apretada dentro del pedestal hueco, como intentando hacerse lo más pequeña posible, estaba el cuerpo de Maddie Clifton, de 8 años. Sus pequeñas manos aferraban un soporte metálico del somier, como si hubiera luchado por sujetarse. Sus piernas estaban recogidas contra el pecho, sus grandes ojos marrones cerrados para siempre. Estaba parcialmente desnuda, sus pantalones cortos y ropa interior bajados, exponiendo la brutal realidad de lo ocurrido. Moratones y heridas cubrían su pequeño cuerpo. La descomposición ya había comenzado, la fuente del olor que había perseguido la habitación durante días. Missy Phillips soltó un grito gutural que rompió la quietud de la mañana. Retrocedió tambaleándose, desplomándose contra la pared, su mente negándose a procesar la pesadilla que tenía delante. De alguna manera, entre sollozos y jadeos, logró llamar al 112. Hay un cuerpo en la habitación de mi hijo, es Maddie. Dios, es Maddie. Y ese, en cuestión de minutos, los coches patrulla se detuvieron frenando frente a la casa de los Phillips. Detectives que habían registrado la casa 3 veces antes volvieron a irrumpir, esta vez con un propósito muy diferente. La habitación fue sellada como escena del crimen. Los forenses con trajes blancos se movían con cuidado, fotografiando cada detalle, la cinta adhesiva aplicada apresuradamente para ocultar la abertura del pedestal, los ambientadores colocados estratégicamente alrededor de la cama para enmascarar el olor, leves rastros de sangre en el colchón y el armazón y, lo más escalofriante, un póster de persona desaparecida de la propia Maddie, aún pegado a la pared de Joshua como si se burlara del engaño de una semana.
Al otro lado de la calle, Steve y Sheila Clifton fueron informados por capellanes de policía. La noticia cayó como un golpe físico. Sheila se desplomó en los brazos de su marido, llorando de una forma que se escuchó por todo el barrio. Su peor miedo se confirmó, pero de una forma para la que ningún padre podría prepararse. Su hija había estado a pocos metros todo el tiempo, oculta por el chico en quien confiaban, el chico que les miró a los ojos y ayudó a buscarla. Mientras se procesaba la escena del crimen, los agentes fueron enviados al instituto de Joshua. Le sacaron de clase en silencio, solo le dijeron que los detectives necesitaban hablar con él de nuevo. En la oficina del director, rodeado de investigadores con rostro impasible, al joven de 14 años le leyeron sus derechos y fue arrestado por el asesinato de Maddie Clifton. No ofreció resistencia ni arrebato, solo una expresión vacía e inescrutable mientras lo llevaban esposado. De vuelta en casa, Missy Phillips estaba inconsolable. Sin saberlo, había dormido bajo el mismo techo que la víctima de su hijo durante 7 días. La realización de que Joshua había ido al colegio, comido e incluso se había unido a grupos de búsqueda mientras Maddie yacía descomponiéndose bajo su cama era incomprensible. Su padre, Steve Phillips, llegó a casa del trabajo y encontró una escena de caos controlado, cinta amarilla de la escena del crimen, luces intermitentes, vecinos reunidos en un silencio atónito. A medida que se difundía la noticia, los medios de comunicación se intensificaron. Los reporteros que habían acampado en Lakewood durante una semana ahora tenían un avance impensable. Las emisiones en directo anunciaban el descubrimiento, el arresto, la traición. La nación observó horrorizada cómo el callado adolescente salía esposado, con la cabeza baja, mientras al otro lado de la calle el mundo de la familia Clifton yacía en ruinas. El examen forense dibujó más tarde una cronología sombría. Maddie había sido golpeada varias veces con un bate de béisbol, apuñalada repetidamente y agredida sexualmente. Joshua arrastró su cuerpo dentro mientras su madre aún trabajaba, la escondió bajo la cama y pegó el marco con cinta adhesiva. Luego salió fuera para unirse a las búsquedas iniciales, llamándola por su nombre junto a los demás. El descubrimiento del 10 de noviembre de 1998 puso fin a la búsqueda física, pero dio inicio a otro tipo de tormento, uno que perseguiría Jacksonville durante décadas. Una comunidad que se había unido en esperanza ahora estaba fracturada por la traición. Los padres se preguntaban cómo podían pasar por alto las señales. Los vecinos repasaban cada interacción con Joshua, buscando pistas que no estaban ahí, y la familia Clifton enfrentaba un dolor más profundo que cualquier océano, sabiendo que su pequeña había sufrido sola, oculta en la oscuridad, mientras el mundo miraba en todas partes menos en el único lugar donde ella realmente estaba. El chico de al lado, el adolescente educado y servicial que había repartido folletos y consolado a los afligidos, había cometido un acto de maldad inimaginable, y en una simple tarea doméstica matutina, la peor pesadilla de una madre se hizo realidad, descubrir que el monstruo era su propio hijo. En la sala de interrogatorios del 10 de noviembre de 1998, Joshua Phillips, de 14 años, no aguantó mucho. Sacado del colegio solo unas horas después de que su madre descubriera el cuerpo de Maddie Clifton, se enfrentó a los detectives con una calma que rozaba lo inquietante. En cuestión de horas confesó, soltando una historia que presentaba el asesinato como un trágico accidente que se desmoronaba en pánico. Según Joshua, empezó de forma bastante inocente. Maddie llamó a su puerta esa tarde pidiéndole que jugara al béisbol. Contra las normas de la casa, nada de amigos cuando los padres no estaban, cedió. Lanzaron la pelota al jardín trasero hasta que él accidentalmente le dio un golpe en el ojo o en la cabeza, según se cuente, con un golpe descontrolado. Empezó a sangrar y a llorar fuerte, aterrorizado de que su estricto y abusivo padre pronto regresara a casa y explotara de rabia. Joshua arrastró a la chica que gritaba dentro de su dormitorio. En el proceso, afirmó, sus pantalones cortos y ropa interior se deslizaron mientras la arrastraba por el suelo. Una vez dentro, sus llantos continuaron. Entrando aún más en pánico, agarró un bate de béisbol y la golpeó varias veces para silenciarla. Pensando que estaba muerta, empujó su cuerpo al pedestal hueco de su cama de agua, pero más tarde esa noche, al oír gemidos desde debajo, quitó el colchón, cogió un cuchillo Leatherman y la apuñaló repetidamente, asegurándose de que no hiciera más ruido. Luego pegó el marco con cinta, roció ambientadores para enmascarar el olor creciente y siguió con su vida, durmiendo sobre su cuerpo en descomposición durante 7 noches completas.
Durante años, Joshua mantuvo esta versión, un accidente alimentado por el miedo al temperamento violento de su padre. Describió un hogar gobernado por estrictas prohibiciones y abuso emocional, donde los errores invitaban a la furia. Su padre, descrito en registros judiciales y entrevistas como controlador, verbalmente abusivo y luchando con el alcohol, había hecho en su día agujeros en las paredes, un recuerdo que atormentaba a Joshua. Pero las grietas en la historia surgieron rápidamente. Los resultados de la autopsia revelaron heridas brutales, múltiples golpes en la cabeza con el bate, puñaladas en el pecho y la garganta. Sin embargo, no había hematomas ni lesiones compatibles con un balón de béisbol en el ojo o la cara, no había manchas de hierba, suciedad ni restos exteriores en su ropa o cuerpo que respaldaban la idea de que había jugado en el jardín, seguido de arrastrarse por el jardín. Las huellas de sangre eran mínimas, confinadas principalmente al dormitorio. Lo más inquietante fue que encontraron a Maddie parcialmente desnuda, camiseta subida, bragas y pantalones cortos quitados o desplazados, pero Joshua insistió en que fue accidental durante el arrastre. Los fiscales destacaron pornografía en su ordenador, incluido material para adultos, y argumentaron un posible elemento sexual, aunque no se estableció ninguna prueba definitiva de agresión en el juicio. A las dudas se sumaban incidentes extraños previos relacionados con Joshua. Los Clifton denunciaron robos y vandalismo en su casa, un teléfono inalámbrico desaparecido que luego fue encontrado enterrado en el patio, con cientos de llamadas a líneas de ayuda sexual, una ventana rota, muebles engrampados inexplicablemente y, lo más escalofriante, una foto robada de la hermana mayor de Maddie, Jessie, descubierta escondida en la habitación de Joshua. Estos sugerían una fijación más oscura, quizá con la familia, o una curiosidad sexual emergente que se volvió depredadora. Los detectives y fiscales vieron cálculo, no mero pánico, esconder el bate tras una cómoda, el cuchillo cerca, ocultar meticulosamente el cuerpo mientras se unían a los registros y consolaban a los padres afligidos. El chico que repartió folletos y llamó a Maddie por su nombre había, en su opinión, orquestado un encubrimiento nacido de algo mucho más frío que el miedo. La confesión de Josué proporcionó respuestas pero planteó preguntas eternas. ¿Era realmente el terror impulsivo de un niño hacia un padre abusivo o impulsos más profundos, sexuales, violentos, ocultos bajo una fachada educada, impulsaban la locura? El jurado rechazó el caso de accidente o homicidio involuntario, condenándolo por asesinato en primer grado. El chico vecino callado se convirtió en un símbolo de mal oculto, sus motivos aún debatidos décadas después. A principios de 1999, las ondas de conmoción del asesinato de Maddie Clifton no habían disminuido. El caso de la niña de 8 años asesinada por su vecino de 14 años cautivó y horrorizó a la nación, haciendo imposible un juicio justo en Jacksonville. La intensa publicidad previa al juicio, titulares de portada, reportajes nocturnos y una interminable indignación comunitaria obligó a un cambio de jurisdicción. En junio de 1999, Joshua Phillips fue juzgado en el condado de Polk, Florida, lo suficientemente lejos de Lakewood para que un jurado imparcial pudiera sentarse, pero lo bastante cerca como para que el peso del crimen le siguiera hasta la sala del tribunal. El juicio duró solo 2 días, un procedimiento sorprendentemente breve para un caso de asesinato en primer grado que conllevaba la posibilidad de la pena de muerte. La selección del jurado duró casi todo el primer día y para la mañana del segundo las declaraciones iniciales ya estaban en marcha. La fiscalía, dirigida por el fiscal adjunto John Guy, no perdió tiempo en pintar un retrato de brutalidad calculada. Argumentaron que Joshua Phillips había traído o permitido que Maddie entrara en su casa, la atacó con violencia premeditada y luego ocultó fríamente su cuerpo mientras fingía ayudar a buscarla. Las pruebas presentadas fueron implacables. Las fotografías de la escena del crimen mostraban el pedestal de la cama de agua, con la junta pegada con cinta adhesiva despegada para revelar el espacio reducido donde Maddie había estado oculta. El jurado vio quitar el colchón, las manchas oscuras en la alfombra, los ambientadores alineados como centinelas contra el olor a muerte. Las fotos de la autopsia, horribles y desgarradoras, documentaron la gravedad de las heridas, fracturas de cráneo por golpes repetidos con el bate de béisbol, profundas puñaladas en el pecho y el cuello, marcas defensivas en sus pequeños brazos. El doctor Bonifacio Floro, el forense, testificó con calma pero de forma gráfica, describiendo cómo Maddie probablemente sobrevivió a la paliza inicial el tiempo suficiente para sufrir más terror antes de que el cuchillo le quitara la vida. Objetos físicos del dormitorio de Joshua fueron llevados al tribunal,
el murciélago manchado de sangre escondido tras una cómoda, el cuchillo Leatherman con rastros de ADN de Maddie, el cartel de persona desaparecida que aún cuelga inocentemente en su pared. Los fiscales reprodujeron fragmentos de la confesión grabada de Joshua, permitiendo que el jurado escuchara su voz plana y sin emoción relatar la secuencia de los hechos. Destacaron las inconsistencias: ningún hematoma facial compatible con un strike de béisbol, ningún desnudo exterior en su ropa, el desnudo parcial que sugería un componente sexual, aunque no probado en el juicio. Quizá lo más condenatorio era la línea temporal. Joshua había ocultado el cuerpo mientras su madre aún trabajaba, se había limpiado lo suficiente para borrar señales evidentes y luego salió a unirse a los grupos de búsqueda del barrio, llamando a Maddie horas después de haberla matado. Había dormido en esa cama durante 7 noches, asistido al colegio, cenado con su familia, todo mientras sabía exactamente dónde estaba ella. La defensa, liderada por el defensor público Richard Nichols y el coabogado Tom Fallon, se enfrentó a una tarea casi imposible. Su estrategia se basaba en la juventud de Joshua, su supuesto miedo a un padre abusivo y la afirmación de que la lesión inicial fue accidental que derivó en pánico. Defendieron un cargo menor, quizá homicidio involuntario o asesinato en segundo grado, sosteniendo que un cerebro de 14 años no podría formar la premeditación necesaria para un asesinato en primer grado. Sorprendentemente, la defensa no llamó a testigos, no presentaron expertos en psicología adolescente, ni familiares que testificaran sobre supuestos abusos en la casa de los Phillips, ni referencias de carácter. El propio Joshua no subió al estrado. Nichols explicó más tarde que, tras revisar las pruebas, creía que presentar un caso solo daría a la fiscalía más oportunidades para reforzar la brutalidad. La estrategia consistía en humanizar a Joshua solo mediante el contrainterrogatorio y el argumento final, enfatizando su edad y la falta de antecedentes penales graves previos. Los argumentos finales fueron emocionales y polarizados. La acusación recordó a los jurados los últimos momentos de Maddie, atrapada, herida, oculta en la oscuridad bajo la cama del chico en quien había confiado. Hablaron de la traición que sintió toda una comunidad que había acogido a Joshua como uno de los suyos durante la búsqueda. La defensa pidió clemencia, pidiendo a los jurados que consideraran si algún joven de 14 años podía comprender realmente las consecuencias de tales actos y si encerrarlo para siempre servía a la justicia o solo agravaba la tragedia. Tras menos de 2 horas de deliberación, un veredicto extraordinariamente rápido para un caso capital, el jurado regresó culpable de asesinato en primer grado. La sentencia llegó un mes después, en julio de 1999. Como Joshua tenía 14 años en el momento del crimen, la ley de Florida de entonces prohibía la pena de muerte para menores. La única condena disponible por asesinato en primer grado era cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez Jack Shamer, visiblemente afectado, lo impuso de todos modos, calificando el crimen de atroz y cruel y señalando que Joshua no mostró remordimiento durante todo el proceso. Las declaraciones de impacto de las víctimas convirtieron la sala en un lugar de dolor crudo. Sheila Clifton, la madre de Maddie, habló entre lágrimas, describiendo el vacío permanente en su familia y las pesadillas que aún la despertaban. Steve Clifton expresó una furia silenciosa ante el engaño, diciendo que Joshua les había mirado a los ojos, sabiendo que su hija yacía muerta al otro lado de la calle. Jesse, ya adolescente, leyó una declaración sobre la pérdida de su hermana pequeña, la que la seguía a todas partes y compartía sus secretos. Por otro lado, Melissa Phillips se dirigió al tribunal en nombre de su hijo. Con la voz temblorosa, insistió en que Joshua no era un monstruo, que algo había ido terriblemente mal en su mente ese día, y suplicó por una oportunidad de redención algún día. Pidió disculpas a los Clifton, pero mantuvo su creencia en la bondad fundamental de su hijo, una postura que provocó reacciones audibles en la galería. Las declaraciones contrastantes cristalizaron la tragedia duradera del caso: 2 familias destruidas, una por una pérdida inimaginable y la otra por la realización de que su hijo había cometido un acto de maldad indescriptible. La cobertura mediática del veredicto fue interminable. Los titulares gritaban "chico de al lado culpable" y cadena perpetua para un asesino de 14 años. La brevedad del juicio y la condena obligatoria de cadena perpetua generaron un debate sobre la justicia juvenil. Si un menor, por horrible que sea el delito,
debería enfrentarse a un castigo de adultos sin esperanza de ser revisado. Joshua fue trasladado a prisión de adultos poco después de cumplir 15 años. El chico educado y discreto de Lakewood desapareció tras alambre de púas, comenzando una frase que, en ese momento, no ofrecía posibilidad de liberación. La condena supuso un cierre legal, pero no una verdadera sanación. La familia Clifton abandonó Jacksonville poco después, buscando distancia de los recuerdos que se aferraban a cada rincón de Lakewood. La casa de los Phillips fue vendida, el lecho de agua destruido, pero la calle nunca se sintió igual. Bajaron cintas amarillas, las puertas permanecieron cerradas y los padres observaron a sus hijos un poco más de cerca. El juicio solo duró 2 días, el jurado deliberó apenas unas horas, pero las repercusiones de esas 48 horas en una sala del condado de Polk resonarían durante décadas a través de apelaciones, cambios en la ley de sentencias juveniles, preguntas interminables sobre cómo un chico aparentemente corriente podía cometer semejante oscuridad y si realmente se hacía justicia enterrándolo vivo en prisión. La brillante sonrisa de Maddie Clifton permaneció congelada en las fotografías, mientras Joshua Phillips, condenado por asesinato adulto con 14 años, se enfrentaba a toda una vida mirando paredes de hormigón, cargando con el peso de un crimen que comenzó con un golpe en su puerta una tarde de noviembre cualquiera. Las secuelas del asesinato de Maddie Clifton se propagaron por Lakewood como una tormenta interminable, rompiendo la ilusión de seguridad en un barrio que antes parecía invencible. En las semanas y meses posteriores al arresto de Joshua Phillips, la comunidad luchó con un profundo shock, una traición tan profunda que erosionó la confianza entre los vecinos que habían compartido barbacoas, quedadas de juegos y cortesías cotidianas. Las puertas que antes estaban sin cerrar ahora se cerraban con cerrojos al anochecer. Los padres se merodeaban sobre sus hijos, escaneando los jardines en busca de sombras que antes no estaban. Las vigilias pasaron de ser reuniones esperanzadoras a memoriales sombríos, con cintas moradas reemplazando a las amarillas como símbolos de duelo. El foco nacional del caso solo amplificó el dolor, convirtiendo el duelo privado en un espectáculo público. Sin embargo, en medio de la ira y la división, surgieron inesperados hilos de compasión entre las dos familias devastadas. En el año posterior al arresto de Joshua, mientras Missy Phillips sufría acosos, susurros, miradas, incluso amenazas que la mantenían confinada en casa, la hermana mayor de Maddie, Jessie Clifton, entonces adolescente, dio un paso adelante. Jessie ayudaba a Missy a pasear a su perro y a llevar la compra, pequeños gestos de bondad nacidos de una comprensión compartida de la pérdida. Una pérdida es una pérdida, reflexionó Jessie más tarde, reconociendo que ambas madres habían sido robadas de sus hijos de formas diferentes e irreversibles. Cuando el padre de Joshua, Steve Phillips, falleció en un accidente de coche de un solo vehículo en junio de 2000, Sheila Clifton se puso en contacto con su pésame, un gesto que decía mucho sobre la complejidad del duelo. Missy, a su vez, ha enviado a los Clifton una tarjeta de Navidad cada año, silenciosos reconocimientos en una tragedia que los ató a la infuerza. Para la familia Clifton, el trauma se fue acumulando con el tiempo. Steve y Sheila se divorciaron unos 3 años después de la muerte de Maddie, su matrimonio de 25 años incapaz de soportar las diferentes formas en que procesaron un dolor inimaginable. Steve se retiró en silencio, Sheila necesitó hablar constantemente de su hija. Todo se detuvo cuando mis padres se divorciaron, dijo Jessie años después. El frenesí mediático y el escrutinio comunitario añadieron capas de tormento. Jessie sufrió acoso escolar, reducida a la hermana de Maddie Clifton, tanto a ojos de sus compañeros como de desconocidos. Sentía que su propia identidad se borraba, atormentada por la tensión constante que convertía el dolor personal en propiedad pública. Finalmente, Jessie compró la casa de la infancia que compartía con Maddie, eligiendo quedarse arraigada en el lugar de los recuerdos en lugar de huir de ellos. Sheila se mudó cerca de la casa de su madre, manteniendo la cercanía mientras se alejaba de la residencia de los Phillips al otro lado de la calle. La familia se dispersó emocionalmente, cada miembro con cicatrices que el tiempo ha suavizado pero nunca borrado. Joshua Phillips, por su parte, entró en un mundo de hormigón y acero a los 15 años, comenzando una condena de cadena perpetua que desataría debates nacionales sobre la justicia juvenil. Tras las rejas, se adaptó de formas que sorprendieron incluso a los funcionarios de prisiones. Al principio le dijeron que era demasiado joven, persistió y obtuvo su GED, seguido de cursos universitarios por correspondencia. Certificado como asistente legal y asistente legal, se convirtió en un preso ejemplar,
un coeficiente intelectual superior a la media, que se puso en práctica para dar clases particulares a otros en ciencias y matemáticas para el GED, ayudando a otros presos con apelaciones legales. El personal y los voluntarios de la prisión lo describieron como disciplinado, arrepentido en años posteriores, muy distinto al adolescente de rostro inexpresivo que una vez se sentó en la cama ocultando el cuerpo de Maddie. En entrevistas alrededor de 2008 y durante las audiencias de nueva sentencia, Joshua habló de crecimiento personal, expresando un profundo arrepentimiento por el horror que infligió. Se juntó pronto con presos mayores y protectores, aprendiendo a desenvolverse en el sistema sin problemas. Sin embargo, sus reclamaciones de rehabilitación siempre han chocado con el dolor inquebrantable de la familia Clifton. Los esfuerzos de resentencia tras las sentencias del Tribunal Supremo de EUI sobre cadenas perpetuas juveniles en 2017 y revisiones en curso hasta 2025 han mantenido vivo el caso, obligando a revivir testimonios y declaraciones de impacto a las víctimas. Jesse ha hablado con fuerza en las audiencias. Maddie no tuvo una segunda oportunidad. El de sus asesinos también debería ser definitivo. Missy Phillips, viuda y sola en su dolor, ha visitado fielmente a su hijo, aferrándose a la esperanza en medio de súplicas. La casa de los Phillips fue vendida, el lecho de agua destruido hace tiempo, pero los ecos permanecen. El medio hermano de Joshua, Daniel, ha luchado públicamente con la lealtad y el horror, reconociendo el papel de la familia en su aislamiento mientras simpatiza con los Clifton. Casi 3 décadas después, el asesinato de Maddie Clifton sigue siendo una advertencia sobre la oscuridad oculta en lugares ordinarios. La comunidad sanó de forma desigual, algunos se mudaron, otros se quedaron para honrar su memoria con becas y parques infantiles, pero para las familias del centro la sanación es ilusoria. Dos madres unidas por una pérdida indescriptible intercambian tarjetas navideñas, una hermana reclama su hogar de la infancia, un asesino condenado da clases particulares tras las rejas, buscando una redención que quizá nunca llegue. La sonrisa radiante de Maddie perdura en las fotografías, recordándole que una tarde de noviembre de 1998 cambió para siempre innumerables vidas, demostrando que algunas heridas, por mucho que pase el tiempo, simplemente se niegan a cerrarse. El caso de Joshua Phillips y el asesinato de Maddie Clifton, que había permanecido latente en los anales legales durante casi 2 décadas, recobró la vida a mediados de la década de 2010, impulsado por cambios sísmicos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de EUE sobre las sentencias a menores. Lo que comenzó como una cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional para un chico de 14 años en 1999 se había convertido en un punto conflictivo en el análisis nacional más amplio sobre cómo la sociedad castiga a sus delincuentes más jóvenes. Las sentencias, primero Graham contra Florida en 2010, luego Miller contra Alabama en 2012 y Montgomery contra Luisiana en 2016, declaró inconstitucional la cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional para menores bajo la prohibición de la octava enmienda sobre castigos crueles e inusuales. Estas decisiones reconocieron que los adolescentes cuyo cerebro aún está en desarrollo son menos responsables y más capaces de rehabilitación que los adultos. Para Phillips, ya en sus 30, significaban una segunda oportunidad de sentencia, una que reabriría heridas que se consideraban marcadas hace tiempo. En septiembre de 2016, los abogados de Phillips presentaron una apelación exitosa en el Tribunal de Apelación del Primer Distrito de Florida, argumentando que su condena original violaba estos precedentes. El tribunal estuvo de acuerdo, anulando la cadena perpetua y ordenando una nueva audiencia. La nueva sentencia, celebrada en junio de 2017 en el Tribunal de Circuito del Condado de Duval ante el juez Waddell A. Wallace III, se desarrolló como una sombría secuela del juicio original. La sala del tribunal en Jacksonville bullía de tensión, con camiones de medios alineados en las calles exteriores, mientras el ahora de 33 años Phillips, más alto, más corpulento, con rasgos juveniles, endurecidos por la vida en prisión, entraba encadenado y un mono naranja. El aire estaba cargado con los fantasmas de 1998, el bate de béisbol, el cuerpo oculto, la semana del engaño. Los fiscales, liderados por el veterano Bernie de la Rionda, que había manejado el caso desde el principio, instaron al juez a reafirmar la cadena perpetua. Repasaron el horror, las fotos de la autopsia del cráneo maltrecho y las heridas de arma blanca de Maddie, el marco de la cama de agua con cinta americana, los ambientadores que ocultaban la descomposición. De la Rionda, con voz firme pero cargada de un arrepentimiento persistente, enfatizaba la premeditación que los fiscales siempre habían visto, no mero pánico, sino un encubrimiento calculado. Esto no fue un error de un segundo, dijo. La escondió, durmió encima de ella, se unió a las búsquedas.
Eso no es el acto de un niño asustado, esa es la mente de alguien que sabe exactamente lo que había hecho. La defensa, liderada por el defensor público Eric Atwater, pintó un retrato de transformación. Llamaron a psicólogos que testificaron sobre el coeficiente intelectual superior a la media de Phillips, alrededor de 130, su condición de preso modelo y la evidencia neurocientífica de impulsividad juvenil. El Dr. Frank Otto, psicólogo forense, detalló el historial penal de Phillips: obtener el G a pesar de que le dijeron que era demasiado joven, completar cursos universitarios por correspondencia y convertirse en asistente legal certificado. Daba clases particulares a los internos en matemáticas y ciencias, ayudaba en apelaciones legales y evitaba incluso infracciones menores. No es el chico que entró en pánico en 1998, argumentó Otto. Ha demostrado madurez, remordimiento y capacidad para contribuir positivamente. Pero el núcleo emocional venía del propio Phillips. Subiendo al estrado por primera vez desde su confesión, se enfrentó directamente a la familia Clifton, Sheila, Steve y Jesse sentados a pocos metros, con los rostros cubiertos de una angustia controlada. Su voz se quebró al hablar, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento profundamente, profundamente, dijo, con las palabras vacilantes. No pasa un solo día sin que piense en Maddie, en el horror que te causé. Era un niño asustado y tonto, pero eso no es excusa. He pasado cada momento aquí intentando convertirme en alguien que merece perdón, aunque nunca lo consiga. Era una disculpa cruda, que flotaba en el aire como el humo de un fuego moribundo, genuina para algunos, performativa para otros. Los Clifton se opusieron vehementemente a la liberación. Sheila Clifton, con la voz temblorosa pero resuelta, pronunció una declaración de impacto a la víctima que reflejaba el dolor de 1998. Maddie tenía 8 años, llena de vida, risas, música de piano, dijo. Joshua nos quitó eso de la forma más brutal imaginable. Llevamos 19 años sin ella y ahora quieres darle una segunda oportunidad. ¿Y el nuestro? Jesse, ahora en sus veintitantos, habló del acoso, de la identidad borrada, de cómo el caso había ensombrecido su vida. Tuvo que crecer tras las rejas, dijo. Maddie nunca llegó a crecer. Steve Clifton, más bajo, simplemente afirmó: la justicia para Maddie significa que se queda donde está. Tras semanas de testimonios, el juez Wallace deliberaba. En noviembre de 2017 volvió a imponer cadena perpetua, reconociendo la rehabilitación de Phillips, pero sopesando la atroz gravedad del crimen. La brutalidad, las palizas, los apuñalamientos, el ocultamiento, exige permanencia, dictaminó Wallace. Pero la sentencia venía con una salvedad crucial: elegibilidad para revisión tras 25 años, según el mandato del Tribunal Supremo, para una oportunidad significativa en el momento de la liberación. Para Phillips, cuya condena original comenzó en 1999, ese reloj empezó a avanzar hacia 2024. La nueva sentencia de 2017 no puso fin a la saga legal, simplemente lo pausó. Siguieron apelaciones y Phillips volvió a impugnar la cadena perpetua en 2019. El Tribunal de Apelación del Primer Distrito lo confirmó y en 2020 el Tribunal Supremo de Florida se negó a conocer el caso. Sin desanimarse, el equipo de Phillips siguió presentando solicitudes, citando estándares en evolución. En 2023, al superar la marca de los 25 años, la elegibilidad para la revisión se hizo realidad. Los documentos judiciales presentados en mayo de 2025 formalizaron su solicitud, señalando la finalización del periodo obligatorio. Esta es su oportunidad de demostrar el cambio, argumentó su abogado, Joshua Baird, en los escritos. El proceso se reactivó en junio de 2025 cuando Phillips, ahora de 41 años, fue trasladado desde la institución correccional del condado de Suwannee, una instalación de baja seguridad en Live Oak, Florida, donde había estado alojado durante años, a la cárcel del condado de Duval en Jacksonville. El 9 de junio, ante la jueza de circuito Lindsay Taggart, Baird solicitó un aplazamiento. Acabamos de ser nombrados, necesitamos tiempo para revisar los archivos. Taggart estuvo de acuerdo, fijando una audiencia de estatus para el 8 de julio. La brevedad, menos de 3 minutos, desmentía lo que estaba en juego. Fuera, manifestantes se reunían, algunos con fotos de Maddie coreando "no hay segundas oportunidades para asesinos". El 8 de julio trajo pocos avances. Los abogados informaron de revisiones de descubrimiento en curso. Para el 21 de octubre de 2025 se produjo otra actualización de estado. Baird informó al tribunal de que habían recibido los materiales del estado, la totalidad del descubrimiento y que estaban pasando por el proceso de revisión. Su objetivo era terminar antes de que acabara el año.
Tigard programó la siguiente audiencia para el 16 de diciembre de 2025 para fijar una fecha de revisión completa. A principios de 2026, esa audiencia de diciembre no dio una decisión final. Los retrasos persistieron debido a la gran cantidad de registros y conflictos de agenda. La revisión completa de la nueva sentencia, que podría incluir nuevos testimonios, evaluaciones psicológicas y declaraciones de las víctimas, sigue pendiente, probablemente hasta mediados de 2026 o más allá. Los fiscales, liderados de nuevo por De la Rionda, se oponen a la modificación, calificando el delito como uno que destaca por su impacto en la comunidad. Los Clifton, a través de portavoces, reiteraron: la sentencia de Maddie fue definitiva. La suya no debería deshacerse. A sus 41 años, Joshua Phillips sigue encarcelado. Sus días son un borrón regimentado en el Suwannee Correctional o en un centro similar. Primeras horas por la mañana en el comedor, tardes dando clases particulares a los reclusos o revisando textos legales, noches en su celda reflexionando sobre una vida medio perdida. Los registros penitenciarios lo presentan como ejemplar, sin sanciones disciplinarias en más de una década, contribuciones a programas educativos e incluso mentorizando a jóvenes delincuentes para evitar su camino. Su madre, Melissa Missy Phillips, viuda desde la muerte de Steve en 2000, la visita mensualmente. Sus tarjetas de Navidad para los Clifton son un frágil puente de dolor compartido. Phillips escribe cartas de remordimiento, no de derecho, con la esperanza de que puedan inclinar la balanza. Sin embargo, las preguntas persistentes del caso no garantizan una resolución ordenada. ¿Qué fue lo que realmente impulsó aquella tarde de noviembre de 1998? Phillips se aferra a su relato: un strike accidental de béisbol, los gritos de Maddie, el terror del cinturón de su padre. Pánico, dice, no depredación, pero las incoherencias carcomen. No hay moratones en los ojos, ni restos del jardín en su ropa, el desnudarse parcialmente que insinúa algo sexual, la foto robada de Jesse, las llamadas a la línea sexual. ¿Era el terror impulsivo de un adolescente maltratado o una premeditación más oscura enmascarada tras una fachada educada? Los fiscales se inclinan por lo segundo. Los defensores citan su historial limpio y la toxicidad de la casa, el alcoholismo de Steve, las reprimendas verbales. Era producto del miedo, testificó un psicólogo en 2017. Estos debates amplifican el papel del caso en la reforma de la justicia juvenil. La historia de Phillips, juzgada de adulta, vida a los 15 años, ahora una reclusa encanecida buscando gracia, refleja a miles de personas en todo el país. Desde Miller, más de 2.300 menores de cadena perpetua han sido condenados de nuevo, con tasas de liberación rondando el 30%. Solo Florida ha revisado cientos, lo que ha provocado enfrentamientos entre la retribución y la redención. Los críticos denuncian la indulgencia de delicado con el crimen, los defensores lo celebran como evolución humana. La crítica de Phillips, con sus ecos nacionales, subraya la tensión. ¿Puede un niño que ocultó un cuerpo expiar por completo? ¿Se extiende la misericordia de la sociedad a lo imperdonable? A medida que avanza 2026, el Palacio de Justicia del Condado de Duval vuelve a imponerse. Los Clifton se preparan para más protagonismos, Jesse preparando nuevas declaraciones de impacto. Phillips, penitente y paciente, espera un juicio, no solo sobre su condena, sino sobre si 27 años pueden eclipsar la oscuridad de una tarde. La sonrisa de Maddie Clifton, preservada en folletos desvaídos, observa de memoria un árbitro silencioso en un debate que se niega a morir. En Lakewood, con cintas amarillas ya desaparecidas, los susurros callejeros sobre lo que se perdió, y si la justicia se inclina hacia la sanación o se endurece hasta volverse permanente. La respuesta, como la audiencia completa, permanece suspendida, un hilo en el tapiz inconcluso de juventud, crimen y consecuencias de Estados Unidos. El caso de Joshua Phillips y el asesinato de Maddie Clifton, aparentemente sellado con cadena perpetua en 1999, resurgieron a mediados de la década de 2010 en medio de decisiones pioneras del Tribunal Supremo de EIUE sobre sentencias a menores. Estas sentencias, Graham contra Florida 2010, Miller contra Alabama 2012 y Montgomery contra Luisiana 2016, declaró inconstitucional la cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional para menores, haciendo hincapié en el desarrollo cerebral de los adolescentes, la reducción de la culpabilidad y el potencial de rehabilitación. Para Phillips, sentenciado a los 15 años, esto abrió la puerta a una nueva audiencia de sentencia, reavivando una pesadilla para la familia Clifton y desatando debates sobre justicia, misericordia y los límites del perdón. En septiembre de 2016, el equipo legal de Phillips apeló con éxito en el Tribunal de Apelación del Primer Distrito de Florida,
anulando su cadena perpetua y ordenando una nueva audiencia, celebrado en junio de 2017 en el Tribunal de Circuito del Condado de Duval ante el juez Waddell A. Wallace III. El proceso se sintió como un eco inquietante del juicio original. La sala de juicios de Jacksonville vibraba con presencia mediática mientras un Phillips de 33 años, su rostro juvenil ahora marcado por años de prisión, parecía encadenado. Los fantasmas de 1998 acechaban: el bate de béisbol, el cuerpo oculto, la participación en la búsqueda engañosa. Los fiscales, liderados por Bernie de la Rionda, impulsaron la reafirmación de la vida, revisitando la brutalidad del crimen a través de fotos de autopsia, la cama de agua con cinta americana y ambientadores que ocultaban la descomposición. Esto no fue pánico, replicó de la Rionda. La ocultaba, dormía encima de ella, fingía preocupación. Eso es cálculo. La defensa, liderada por Eric Atwater, destacó la transformación. Los psicólogos testificaron sobre el alto coeficiente intelectual de Phillips, su comportamiento ejemplar, su educación secundaria, sus cursos universitarios y su certificación como asistente legal, tutoría a los internos, evitaba infracciones, encarnando la rehabilitación. Phillips subió al estrado, enfrentándose directamente a los Clifton, con lágrimas corriendo, se disculpó: «Lo siento profundamente, pienso en Mary todos los días, el horror que causé. Era un niño asustado, pero no había excusa. He intentado mejorar». Para algunos sonaba cierto, para otros demasiado tarde. Los Clifton se opusieron vehementemente. Sheila Clifton evocó la vitalidad de Mary, estaba llena de vida. Joshua lo tomó con brutalidad. «Hemos sufrido 19 años, no merece una segunda oportunidad». Jesse habló de la vida en sombras, creció en prisión, Mary nunca maduró. Steve Clifton añadió: «La justicia significa que se queda». En noviembre de 2017, el juez Wallace restableció la vida, citando la atrocidad del crimen, pero añadió una elegibilidad para la revisión de 25 años, una oportunidad significativa de liberación según los mandatos del Tribunal Supremo. Para Phillips, condenado en 1999, esto apuntaba a 2024. Se presentaron apelaciones. En 2019, Phillips impugnó la condena de cadena perpetua. El primer distrito lo confirmó. El Tribunal Supremo de Florida rechazó la revisión en 2020. Su equipo persistió, invocando estándares en evolución. Para 2023, al superar el umbral de 25 años, se materializó la elegibilidad para la revisión. En mayo de 2025, los documentos formalizaron su solicitud, con el abogado Joshua Beer afirmando: «Esta es su oportunidad de mostrar un cambio». El proceso se aceleró en junio de 2025. Phillips, de 41 años, fue trasladado desde la institución correccional Suwannee, una prisión de baja seguridad en Florida donde había residido durante años, a la cárcel del condado de Duval. El 9 de junio, ante la jueza Lindsay Taggart, Beer solicitó un aplazamiento para la revisión del expediente. Taggart lo concedió, programando el 8 de julio. La breve audiencia, menos de 3 minutos, puso de manifiesto un alto riesgo entre manifestantes fuera, que sostenían las fotos de Mary y coreaban en contra de su liberación. El 8 de julio ofreció un progreso mínimo. El descubrimiento continuó. El 21 de octubre de 2025, otra actualización. Beer señaló haber recibido la totalidad del descubrimiento con la intención de completarlo antes de que termine el año. Taggart fijó el siguiente estatus para el 16 de diciembre de 2025 para programar la revisión completa, que podría incluir testimonios, evaluaciones y declaraciones de las víctimas. A principios de 2026 no se ha emitido una decisión final tras la audiencia del 16 de diciembre. Persisten retrasos por la extensa cantidad de registros y programación, dejando pendiente la revisión completa de la nueva sentencia, probablemente hasta mediados de 2026 o más tarde. Los fiscales, aún liderados por de la Rionda, se oponen a la modificación, subrayando el impacto en la comunidad. Los Clifton, a través de portavoces, repiten: «La sentencia de Mary fue definitiva. La suya no debería deshacerse. Phillips sigue recluido en la Suwannee Correctional Institution o en un centro similar, con su rutina sin cambios, mañanas en el comedor, tardes de tutoría, tardes de reflexión». Los registros de la prisión lo muestran como ejemplar, sin violaciones en más de una década, mentor de jóvenes, contribuyendo educativamente. Su madre viuda, Missy Phillips, la visita mensualmente y sus tarjetas de Navidad para los Clifton son un vínculo conmovedor. Phillips escribe cartas de remordimiento, no exigiendo libertad, sino buscando comprensión. Sin embargo, preguntas sin resolver persisten. ¿Qué motivó el 3 de noviembre de 1998? Phillips insiste en accidente, huelga de béisbol, llantos, miedo paternal, pero persisten discrepancias: sin moratones en los ojos, sin restos en el jardín, desnudarse parcialmente que sugiere sexualidad, la foto robada de Jesse, llamadas por línea sexual.
¿Pánico por abuso o oscuridad premeditada? Los fiscales prefieren lo segundo, los defensores citan el hogar tóxico, el alcoholismo de Steve Phillips, el abuso verbal. Un psicólogo de 2017 señaló: fue forjado en el miedo. El caso pone de relieve la reforma de la justicia juvenil, la trayectoria de Phillips: juicio adulto a los 14, cadena perpetua a los 15, ahora buscadora de la gracia de mediana edad. Refleja a más de 2.300 condenados de por vida tras Miller, con un 30% liberado. Las cientos de reseñas de Florida alimentan los debates: retribución frente a redención. Los críticos denuncian la indulgencia, los defensores alaban a la humanidad. La saga de Phillips subraya: ¿puede la expiación eclipsar la brutalidad? ¿La misericordia llega a lo imperdonable? Al amanecer de 2026, el Palacio de Justicia del Condado de Duval te espera. Los Clifton se preparan para el escrutinio. Jesse elabora declaraciones. Phillips, paciente y arrepentido, enfrenta el juicio, no solo por los años cumplidos, sino si 27 años pueden superar la sombra de una tarde. La sonrisa conservada de Maddie juzga en silencio. Los susurros de Lakewood perduran. La inclinación de la justicia hacia la sanación o la piedra inquebrantable. El hilo cuelga en el tapiz estadounidense de juventud: crimen, consecuencias sin resolver. Y ahí la tenemos, la historia completa y desgarradora de Maddie Clifton, una niña de 8 años cuya luz brillante se apagó de la forma más inimaginable por el niño que vivía justo enfrente. Desde aquella tarde ordinaria de noviembre de 1998, cuando llamó a la puerta de Joshua Phillips para jugar, hasta la frenética búsqueda de una semana que atrapó a toda una nación, pasando por el horrible hallazgo bajo su cama y a través del juicio, la condena y décadas de batallas legales, este caso sigue siendo uno de los recordatorios más escalofriantes de que el mal no siempre viene de extraños, a veces está oculto tras una sonrisa amistosa en la casa de al lado. Maddie era más que una víctima en un titular, era una niña alegre de grandes ojos marrones que adoraba tocar el piano, perseguir pelotas de golf y compartir secretos con su hermana mayor Jessie. Se merecía crecer, alcanzar hitos, perseguir sueños, llenar la casa de su familia de risas durante décadas. En cambio, su vida fue robada en un frenesí de violencia, sus últimos momentos pasados en el terror, acurrucada en la oscuridad mientras el mundo la buscaba desesperadamente. La familia Clifton, Sheila, Steve y Jessie, ha llevado ese vacío insoportable cada día desde entonces. Su matrimonio terminó bajo el peso del dolor. Jessie creció a la sombra de la pérdida, acosada y marcada por la tragedia. Incluso ahora, mientras Joshua Phillips busca una revisión de la condena tras 25 años, se preparan para más dolor, más tribunales, más pesadillas revividas. Las palabras de Jessie resuenan con fuerza. Maddie no tuvo una segunda oportunidad. El de sus asesinos también debería ser definitivo. Joshua Phillips, ahora de 41 años, ha pasado casi 3 décadas tras las rejas. Según todos los relatos de la prisión, es un preso ejemplar, educado, disciplinado, arrepentido en el papel. Se disculpó en el tribunal, con lágrimas en los ojos, alegando que todo venía del pánico, del miedo a un padre abusivo. Pero esas incoherencias persistentes, la falta de pruebas de un strike accidental de béisbol, la desnudez parcial, la foto robada de Jessie, el engaño tranquilo durante los registros, nos dejan dudando. ¿De verdad fue un acto impulsivo de un chico asustado que salió terriblemente mal? ¿O era algo más oscuro, más depredador, que hervía bajo esa fachada adolescente educada? Los fiscales siempre han creído lo segundo, señalando el encubrimiento calculado, pegar la cama con cinta adhesiva, rociar ambientadores, dormir sobre su cuerpo noche tras noche y luego unirse a la comunidad para llamarla por su nombre. A principios de 2026, la revisión completa de la nueva sentencia sigue pendiente. Las audiencias de estado se extendieron durante 2025, retrasos en junio, julio y octubre, con la última actualización prevista para finalizar el año y una posible audiencia en diciembre que no arrojó ninguna resolución. Joshua ha vuelto a un centro como el correccional Suwannee esperando. Los Clifton también esperan, oponiéndose a cualquier modificación, recordando a los tribunales la cicatriz perdurable de la comunidad. Este caso no trata solo de un asesinato, es una piedra angular en el debate continuo de Estados Unidos sobre la justicia juvenil. ¿Puede un niño que comete tal brutalidad ser realmente redimido? La rehabilitación supera la permanencia de la pérdida. Miles de casos similares han sido revisados en todo el país con resultados dispares, pero para Maddie no hay segundas oportunidades. ¿Qué opinas, comunidad de crímenes reales? ¿Era la historia de Joshua una de pánico y miedo o algo mucho más siniestro? ¿Crees que ha cambiado lo suficiente como para merecer una oportunidad de libertad? ¿O debería la última frase de Maddie
muerte a los 8 años, significar que sus restos vivan sin esperanza. Deja tus pensamientos, teorías y cualquier pregunta en los comentarios abajo. He leído cada uno de ellos y tus ideas suelen inspirar ideas para futuros casos. Si esta historia te ha helado, te ha emocionado o te ha hecho abrazar un poco más fuerte a tus seres queridos esta noche, muestra algo de cariño, pulsa ese botón de me gusta, comparte este video con otros fanáticos del True Crime que necesitan escuchar la historia de Maddie y pulsa suscribirse con la campana de notificación puesta para no perder nunca una subida. Tu apoyo ayuda a mantener estos casos importantes en la luz, honrando a víctimas como Maddie y haciendo crecer esta comunidad. Gracias por vernos hasta el final, descansa en paz, dulce Maddie, nunca serás olvidada. Hasta la próxima, cuídate ahí fuera.